acostumbramos cambiar en el museo todas las exposiciones, tanto las de Rayo como las de artistas que visitan el museo. Como la mitad de año, julio, coincide con el encuentro de poetas, vamos a tener videos y explicación de Miguel González de obras que están en nuestra colección. Las dos exposiciones de mujeres, que solemos siempre tener a las mujeres invitadas, son de las mujeres de la colección del Museo Rayo. Obra gráfica, como era al principio la meta del museo, mostrar obra gráfica latinoamericana. Tenemos una colección bastante grande de mujeres que han donado sus obras al Museo Rayo y son muy interesantes, son todas las mujeres importantes y algunas extranjeras. Creo que son más de 40 obras que vamos a mostrar. Y eso empata o se funde con el propósito del encuentro, que son las mujeres en las artes, las mujeres del teatro, las mujeres de las artes plásticas. Entonces, esto es una solución y una solución muy buena a la ausencia de las mujeres en el encuentro de las artistas. Miguel González organiza el video y habla de estas obras tan importantes. Tenemos esta colección y además una colección de obras de Emma Reyes, una artista que fue también escritora, que fue un referente para todos los artistas colombianos en el exterior, porque ella vivió mucho en Europa. Es una mujer que, le publicaron póstumamente unas cartas a Germán Arcillegas que llegan a ser una autobiografía, quizás novelada, quizás no, pero es una maravilla para leer. Las mujeres hemos estado conscientes de esa obra hace mucho tiempo. Y lo que tenemos son unos dibujos sobre papel con unas líneas características que crean un efecto óptico. Son rostros, personajes, casi surreales. Y entonces es una bella exposición que merece ser vista en el marco. También cambiamos las exposiciones de Rayo. Como no podemos hacerlo en las salas del museo, lo vamos a hacer virtualmente, volviendo a un concepto que es que la geometría de la obra de Rayo es trascendente. Quiere decir que en las primeras obras está como oculta, va saliendo y trasciende sus propios límites, llegando a la obra más reciente. Miguel González va a hablar de geometría trascendente tanto en pintura como en grabado. El Museo de Italia siempre hace una exposición de grabado paralela a la de pintura y tratamos siempre de unirlas. Así estamos mostrando obras de la colección, también las de Rayo, en estas dos exposiciones. La colección del museo es muy grande y haciendo estos videos, dejamos que el público vea la riqueza de nuestra colección permanente y la manera en que podemos interpretar, justaponer, mostrar algunas de las mismas de otras exposiciones, pero otras obras que nunca se han visto. En este decenio hemos
descubierto muchas obras desde los 40 durante el viaje que se llama Vía Sur, muchas obras que no se mostraban o que se han mostrado un poco en la historia del museo. Y siempre tratamos de mostrar estas junto con las últimas, que son las que conocemos. A ver cómo se desarrolla la obra de Barrayo y cómo el título dice cómo trasciende cualquier explicación que sea o era un artista métrico, era un artista óptico, eran todas esas cosas y más, y cada vez vamos descubriendo. Así que para el público, geometría trascendente, todas obras de la colección del museo, y paralelamente las exposiciones de mujeres que solemos hacer, también de la colección esta vez, que solemos hacer para el encuentro. Bueno, en el mes de julio, tradicionalmente el Museo Rayo celebra el encuentro de mujeres poetas. En este año y por estas circunstancias, este encuentro se va a hacer virtual, igual que las exposiciones. Acostumbramos también cada año hacer coincidir exposiciones de mujeres artistas en este momento del encuentro, y también es la oportunidad para el cambio semestral de las colecciones de Rayo. Esto es lo que vamos a tener en este mes de julio. 2 exposiciones de Rayo presentando sus exploraciones geométricas, tanto en pintura como en grabados, en los famosos intaglios, que obedecen, dijéramos, a las mismas obsesiones por lo exacto y también por lo óptico. Las mujeres que vamos a presentar entonces están representadas en 2 exposiciones y una obra huésped. Presentamos una exposición individual de la artista colombiana ya fallecida Emma Reyes, sus dibujos. Presentamos una exposición colectiva de 25 mujeres latinoamericanas de distintas partes del continente, desde México a la Argentina, pasando por Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, por ejemplo. Y la obra Huésped la hacemos de una artista europea, Niki de Sanfal, de tal manera que con estas exposiciones ilustra el interés que siempre tenemos, por un lado, en el arte colombiano, en el arte latinoamericano y en el arte de otras latitudes, en este caso la artista francesa Niki de Sanfal, que finalmente murió en California. Bueno, la geometría no comenzó en Nueva York, la verdad. Quizá allí se condensó, porque allí trabajé a gran escala. Pero la geometría siempre me ha acompañado desde que yo era un niño. Siempre he sido un ser geométrico. Y siempre, toda mi vida siempre he estado metida en la filosofía de la geometría. Todo en el mundo es geométrico. Todo. Y todo está calculado por la geometría. Mira, y por el equilibrio. El equilibrio siempre está hecho con geometría. Si no hay geometría, no hay equilibrio. Las cosas se caen. El cosmos mismo está hecho de geometría. Y si no hubiera geometría, todas las estrellas se nos verían encima. Todo se caería, todo se derrumbaría y nos caerían en la cabeza a todos. Así que el hombre está tiranizado por la geometría desde que nace hasta que muere. Él fue diseñador de sus propios catálogos, también fue
dijéramos, escritor y pensador. Él pensaba que su pintura tenía una poesía visual a partir de lo geométrico, de lo exacto. Esto se incrementó cuando en los años 60 él conoció en Nueva York a Águeda Pizarro, que iría a ser su esposa y que era poetisa. Siempre hicieron proyectos juntos. Omar Rayo, geometría trascendente. Pinturas. La voluntad geométrica de Omar Rayo nunca se desligó de lo concreto, ya que el artista construía muchas de las formas geométricas con elementos reales representados de una manera casi táctil. Jugaba con el trampantojo, retando al espectador a descubrir el secreto de las composiciones vibrantes. En esa primera época se estableció como un referente importante del arte internacional, tanto por su pintura como por su grabado en relieve. También a raíz de aquellos reconocimientos, en 1971 empezó la odisea de la creación del Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano. Vivía y trabajaba en Nueva York, donde exponía y desde donde viajaba a diferentes partes del mundo para exponer, y a Roldanillo, Suitaca. Geometría trascendente refleja su producción a partir del año 1979 hasta su muerte en el 2010 y pretende mostrar la evolución de su obra pictórica, donde la geometría trasciende su propia apariencia abstracta. La crítica ha descubierto la originalidad de Rayo en las primeras décadas de su producción, pero se ha preocupado menos de lo que sucedió después. Intentamos demostrar que él siguió experimentando hasta el último día de su vida. Es cierto que ya en los 70 había definido su estilo. Sin embargo, desde los 80 hasta el 2010 inventó propuestas innovadoras con su geometría. Aunque ya en los 70 su uso de la sombra junto con colores vibrantes le convirtió en el único artista óptico de Colombia. En los 80 era el único pintor geométrico soft edge de su generación. En obras como la serie Narabruz podemos observar ya no cintas de papel que tienen un borde cortante, sino formas acolchonadas o infladas. El volumen o la profundidad aumentan y se acentúan con la superposición de las figuras. Rayo trabajaba en varias series a la vez, donde se refería a elementos como el agua en superficies ondeantes, como los tsunami y los ola zen, el aire en los velamen del Wayuu, el fuego en embrión de dragón, la flora como en los florama sónica, flor de monte y flor andrógina, los insectos como Coleopsara poetis y Agedóptero en la red. Los títulos indican una intención poética donde las geometrías son metáforas de los elementos y los seres vivos. Algunos nos remiten a culturas diferentes como la japonesa. Lo que une los tsunami, ola zen y samurái de los 80 y 90 es el doblez, elemento esencial del arte japonés, que ya sea en el papel o en la tela, produce volumen. Las distintas soluciones plásticas a la representación de la profundidad o el volumen también sugieren interpretaciones metafóricas como la sinestesia. El simbolismo plurivalente de la geometría hace que algunas obras trasciendan la abstracción de las formas y se vuelvan metafísicas o místicas. A partir del año 2000, Rayo empezó a pintar grandes series de color. La primera fue Criatura Abisal 2001 en diferentes azules, luego Semilla del Sol 2002 con el amarillo, Corteza del Arco Iris, Crisálida del Arrebol y Mateo Estoy multicolores. En la última exposición de su vida regresó al rojo,
reuniendo obras de toda su carrera y pintando otras nuevas, con el título Tizón fósil del fuego. Como la tensión entre contrarios, el oxímoron visual es una característica de la obra de Rayo. En 2005 y 2006 produjo 2 series enteramente en blanco y negro: Mullida huella del viento y Vértigo de las nubes articuladas. ¿Qué hay de original y diferente en estas obras? Primero, que aborda el color desde 2 ángulos diferentes. Lo explora con relación a la construcción de la imagen entre las franjas blancas y negras que lo delinean. Segundo, parte de una imagen poética en vez de dejar que ésta surja de la geometría. Las criaturas abisales son seres del mar profundo. Cada obra flota o nada en su espacio. Los títulos de las otras series de color todas son paradojas. Por ejemplo, Crisálida de la Revol le impone solidez a lo que es diáfano. Las mullidas huellas del viento inflan y ahuecan rejas, triángulos, octágonos y los hacen flotar a una distancia del fondo que puede ser negro o blanco y negro como ellos. Para pintar, Rayo estudió el concepto del color en mitologías antiguas y en la ciencia. Así que la conflagración, que fue Tizón fósil del fuego, fue acompañada de unos textos que citaban las creencias indígenas acerca de los colores y una letanía de los nombres del rojo. El funeral de Omar Rayo fue un ritual de purificación por el fuego. Fue la apoteosis de la pasión de su vida, la geometría vital, vívida, que trasciende la muerte. Punto nómada, mi pasión nómada. Ya me ha picado los pies y los ojos, las retinas querían siempre seguir visitando, viajando. Entonces hice lo posible por irme de nuevo. Conseguí una beca del ICETES y otra beca de la OEA para estudiar en México. Entonces seguí mi viaje, me fui para México. En México me quedé 3 años, hasta el 61. Allí estudié, pues, todas las técnicas posibles y por haber. Me inscribí, me matriculé en San Carlos, en la Ciudadela, en todos los talleres que habían para grabado. Allí conocí, como te decía, los artistas, los maestros de hoy día. Los conocí allí como alumnos. Entonces, en la tarde, en la noche, yo me quedaba en el taller haciendo mis experimentos, ya solo. Y en una ocasión se me quedaron las planchas, no sé, un olvido, una casualidad, nunca me ocurren esas cosas. Se me quedaron las planchas en mi casa, en mi estudio, en mi apartamento. Entonces no podía ir por ellas y volver al taller, quedaba muy lejos, muy difícil. Entonces comencé a hacer experimentos con el tórculo y la presión del papel y el tórculo. Entonces, como no tenía planchas de metal, pues comencé a inventarme cosas. Comencé a poner un cartón, mojé el papel, que siempre hay que humedecerlo para que sirva para que se pueda presionar en el tórculo sobre la plancha. Entonces puse un cartón, mojé el papel, puse un cartón y en el cartón puse piedritas, alambres, objetos cotidianos y lo puse en la cama de la plancha, puse el fieltro y pasé el tórculo. Efectivamente, al otro lado aparece el primer intaglio. Todo en relieve. Ahí fue el otro, ábrete sésamo. Si esto es posible, la cantidad de magia hecha con el relieve del papel. Después comencé a pensar más sobre el objeto de uso cotidiano, que no era mi tema, pero lo descubrí a través de imprimir
ganchos de nodrizas, tijeras. Entonces comencé a descubrir el objeto de uso cotidiano y a cambiarles la escala, no chiquititos así, sino 30 pulgadas por 22 pulgadas. Y para mí esto fue realmente comenzar a hacer metáforas visuales. Es decir, mostrar al espectador una máquina que es inservible para mucha gente visualmente, que la usan, la tiran, pero yo la uso y la cuelgo. Omar Rayo, Geometría Trascendente, Intaglios. Indudablemente una de las contribuciones más trascendentes de Omar Rayo al arte universal es el intaglio. La originalidad del proceso consistía en convertir el revés de la huella de la matriz en el papel, en el asunto principal de la obra. Más allá de ello, el lenguaje sutil, humorístico y sugerente de las imágenes era completamente suyo. El papel que jugaba la geometría en él, observando la interacción de pintura e intaglio. Rayo empezó a grabar en 1960, cuando su pintura ya había empezado a ser geométrica. Dejó de grabar en la mitad de los 90 debido a la enfermedad Dupuytren que sufren las personas que trabajan constantemente con las manos. Rayo se convirtió desde 1960 en un referente internacional en el grabado, ganando premios tanto en Europa como en las Américas y sirviendo de jurado en las grandes bienales. Su fama como grabador corría paralela a los premios y reconocimientos que recibía como pintor, sobre todo a partir de 1970. Fundó su museo para la obra de arte sobre papel y creó el acervo de miles de obras propias y de artistas, en su mayoría latinoamericanos. Es difícil ponerles fecha a los intaglios. De una impresión se puede sacar varias veces con la misma matriz. Un buen ejemplo es Papel Herido, cuyas matrices originales se crearon en los 60, pero que recibieron la gota de sangre en diferentes momentos en los 70. Igualmente, los primeros origamis vieron la luz en los 60, proliferándose a través de los 80. Las series ilustran también la dicotomía entre temas. Mucho más que la pintura, el intaglio conserva la figuración. Tanto los objetos de papel herido como los origami, como los animales de Sarita Su, son figurativos, así como lo eran las primeras obras de Rayo en los 40 y 50. Sin embargo, en todos ellos existe una geometría y una síntesis latentes. Los origami dieron lugar a varias series de grabados con temática del papel doblado japonés, como los haiku, los gohei, los omikuji, cuyas matrices fueron creadas en los 80 y con las que Rayo hizo variaciones con y sin color. Aunque son tan objetos como los grabados pop y papel herido, los papeles doblados y anudados de las series japonesas también son geométricos y parecen abstracciones. Si los comparamos a las pinturas de los 80 y 90, vemos que la geometría de unos tiene su eco en los otros. Además, en los 80, Rayo se concentró en producir en los acrílicos la ilusión de volumen con la sombra y el doblez. La sensualidad táctil del relieve en el intaglio se metamorfoseó en voluminosas pinturas acolchonadas. Es también evidente que los ringletes, nudos, lazos, trenzas y otros motivos viajaban entre las dos modalidades. Los nudos en intaglio aparecieron en 1960, produciendo en 1970 los nudobilia más abstractos, más geométricos, trasladándose también a la pintura
Kipu 1. En los 80 y 90 las matrices de los origamis se combinaron con los de cilindromes tubularios que parecen irrumpir de las pinturas. Además, también se combinaron cilindros con algunos objetos como las tijeras. Ejemplo de sastre. Estas creaciones imaginativas son las últimas de nuestro maestro. Los animales de Farm Forms de los 60, Sarita Su 70, son Transformers en los 80 y 90, volviéndose cilíndricos. En los últimos intaglios, animales fantásticos mutan de los objetos pop. En el Museo del Intaglio, inaugurado después de su muerte, se siente el espíritu a la vez geométrico y sensual de Omar Rayo, que apasionado insufla sus relieves con el soplo de la vida. Exposición de dibujos de Emma Reyes. La obra de Emma Reyes no es muy conocida en Colombia porque ella realizó su carrera recorriendo el mundo. Vivió en Buenos Aires, Montevideo, en la selva del Paraguay. Ganó una beca de estudios y se trasladó a París. También estuvo en Washington y en Ciudad de México, donde conoció a Diego Rivera y a Rufino Tamayo. En 1966 viaja a Israel invitada por el Instituto de Relaciones Culturales entre Iberoamérica y ese nuevo país. Allí exhibe en el nuevo Museo Bexabé y en el Museo de Tel Aviv. Regresó a Italia, donde había estado ya en 1955. Fue a Estrasburgo y a Bruselas. Desde 1968 se estableció en París. En los años 60 participó en el Salón de Artistas Colombianos y realizó varias exhibiciones en Colombia, entre ellas un individual con 30 collages abstractos en la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1968. Emma Reyes nació en Bogotá en 1919. Cuando hizo cortos estudios en Buenos Aires y luego en París, se consideraba un artista autodidacta que había aprendido más de la vida que en los talleres formales. Su producción de variadas propuestas oscilaron entre la figuración y la abstracción, incluyendo la pintura indigenista en su estancia en México. Finalmente se decidió por una construcción de imágenes con una línea sinuosa que produjo flores, hortalizas y rostros. En 1949 expuso 54 obras en la Galería Kleber de París. En 1951 exhibió en la Galería Martiñón de Nueva York y en la Unión Panamericana en Washington. En 1956 en el 28ª Bienal de Venecia, en el pabellón de extranjeros residentes en Italia. Exhibiciones que revelan no solo su nomadismo, sino el interés que despertaba su trabajo. Emma Reyes era una mujer de gran vitalidad y energía.
también de especial generosidad y compañerismo. Cuando se comienza a formar una comunidad artística de colombianos en París, ella guió y aconsejó a muchos de ellos. Allí estuvieron Luis Caballero, Darío Morales, Antonio Barrera, Saturnino Ramírez, Francisco Roca, Gregorio Cuartas y muchos más. Su apartamento en la capital francesa fue punto de reunión y encuentro donde actuaba como cálida anfitriona. Las obras presentes en esta exhibición fueron donadas por la autora de este museo y se concentran en desarrollar rostros, resueltas en un particular estilo con líneas abundantes y tupidas. Son en tinta negra y sobre fondo claro. Emma Reyes tuvo muchos amores, entre ellos un pintor futurista y un beduino. Finalmente conoció a su médico, con el cual se casó y fue el compañero hasta el final de su vida. Vivieron en Periñó y en Burdeos, donde finalmente en el 2003 fue a buscarla la muerte. 9 años después de su fallecimiento, apareció el libro Memorias por correspondencia, que se convirtió en un suceso. En 23 cartas a Germán Arciniegas, la artista cuenta los comienzos de su infancia y adolescencia, transcurrida sobre todo en un orfanato. Los conmovedores y sinceros relatos a través de una narración fluida son otra cualidad de la personalidad de esta singular artista. ...25 artistas latinoamericanas a través de la gráfica. Nuevamente, nos enfocamos en la producción visual del arte latinoamericano, esta vez para ofrecer una selección de mujeres artistas que han trabajado en distintas técnicas de impresión con las diferentes maneras de abordar el grabado en metal y la serigrafía. Las artistas pertenecen asimismo a países como México, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina y Colombia. El mayor número, 10, proceden de Colombia. Lucy Tejada, Fanny Sanín, Beatriz González, Teresa Cuellar, María Teresa Negreiros, María de la Paz Jaramillo, Ana María Rueda, Alicia Viteri, Mariana Varela y Margarita Monsalve. Lucy Tejada cumple en este año el primer centenario de su nacimiento. Alicia Viteri, quien vivió en Quito y en Ciudad de Panamá, ya murió. María Teresa Negreiros celebra este año su 90 cumpleaños. Fanny Sanín vive y trabaja desde hace varias décadas en Nueva York. Las restantes siguen produciendo en sus respectivos talleres en Bogotá. Están presentes en la exhibición las mexicanas Leonora Carrington, relacionada con el surrealismo fantástico, y la escultora Helen Escobedo. De Puerto Rico, Mirna Báez. La pionera de la modernidad en Cuba, Amelia Peláez, y la neoexpresionista Gina Pellón, de la misma nacionalidad. Las venezolanas Gertrude Goldschmidt, conocida como Gego, pionera del cinetismo, la abstracta geométrica Mercedes Pardo y la figurativa Ana María Macei. Dos artistas brasileras, Ruth Besudo y Ana María Maiolino, la chilena Roser Bru y las argentinas Raquel Forner, Delia Ugat, Liliana Porter
e Hilda Krobo. Al observar las distintas propuestas encontramos diferentes maneras de abordar la figuración desde estéticas disímiles, proyectadas en contrastadas direcciones e intereses. También la presencia de la abstracción geométrica más radical, como en Gego, Escobedo, Sanín y Pardo. Es una pluralidad de voces que desean ser escuchadas y que han significado el empoderamiento de la mujer artista. En esta exhibición hay artistas de distintas generaciones, pero todas ellas tienen en común el posicionamiento de sus obras en un ejercicio profesional que han podido ejercer desarrollando diferentes líneas de pensamiento y materializándolo a través de imágenes solventes. Deseamos una vez más ponderar los trabajos de artistas latinoamericanas y celebrar sus poderosos logros, a la vez que las convocamos a través de sus propuestas a entablar diálogos. La obra Huésped es de Niki de Sanfal. Ofrecemos en esta ocasión una obra gráfica de la artista francesa Niki de Sanfal, cuya propuesta representó en la década del 60 del siglo pasado la opción europea del pop art y que en ese territorio se denominó Nuevos Realistas, apelativo que acuñó el crítico de arte Pierre Restany. Estos artistas experimentaron en distintas formas de materializar e incluso practicaron las acciones. Valdría la pena citar a Cristo, quien acaba de fallecer, y a Yves Klein, Armand, Martia Rice, Daniel Spoerri, César, Nino Rotella y Jean Tinguely. Este último formó pareja con Niki de Sanfal e incluso realizaron obras colaborativas. Las obras de Niki de Sanfal revelan su personalidad iconoclasta, pero al mismo tiempo optimista y festiva. Ejerció una figuración donde la intencionada ingenuidad parece dominar los rasgos deformantes de todos los argumentos que aborda, acentuando con un colorido luminoso, vibrante y contrastado. Niki de Sanfal nació en Neuilly-sur-Seine en 1930 y falleció en San Diego, California, en el 2002. La presente obra es un zoológico particular que nos propone el artista, donde podemos reconocer los animales que no solo por su nombre, sino por sus características físicas, aun cuando aparecen alterados tanto en su forma como en el cromatismo. No son dibujos realistas, sino por el contrario, interpretaciones libres, encaminadas a generar hilaridad en su condición de vestuario que parece evocar la infancia. En la estampa podemos ver variaciones sobre 7 animales distintos. El unicornio, que en realidad es un rinoceronte, además del camello, el pájaro, que parecería un pavo real, el mico, la jirafa que ha sido deformada al máximo, el león, el cocodrilo y un elefante sin trompa. No solo revelan la particular manera de abordar la representación por parte de la autora, sino su especial sentido del humor.